Hola, ¿qué tal compañeros? Sean una vez más bienvenidos a Cine TV Te Enseña con Luis Ortega hoy, donde vamos a tener una entrevista relacionada al mundo del marketing y la comercialización cinematográfica. Va a estar muy interesante porque nos va a acompañar la especialista en marketing cinematográfico Ninoska Dávila. Ella es licenciada en comunicación social, pero además tiene un máster de distribución y marketing cinematográfico en España. Tuvo la oportunidad de llevar a cabo esta especialización. Además de todo esto, también ha ejecutado y promocionado el mundo cinematográfico desde diferentes facetas, entre ellas diseñando y ejecutando campañas de promoción para más de 30 largometrajes venezolanos, de entre los cuales podemos destacar títulos como por ejemplo Pelo Malo, Postales de Leningrado, El Malquerido, aquella, bueno, gran película protagonizada por Jesús el Chino Miranda, del gran y maestro venezolano Diego Rísquez, que bueno, definitivamente ha sido uno de nuestros cineastas más emblemáticos del mundo cinematográfico. Asimismo, ha formado parte de las campañas de promoción y publicidad y mercadeo de películas como La Hora Cero, Punto y Raya, Huele Pega, Amaneció de Golpe. Sin duda, una persona muy profesional, muy completa, y es de esas invitadas que siempre dejan algo de valor, que siempre dejan algo de enseñanza, y por eso hoy acá en Cine TV algunas nociones básicas que nos dejarán un conocimiento importante acerca del marketing, el mercadeo, la distribución cinematográfica. Bienvenida Ninoska a esta entrevista. No, muchas gracias, Luis. Quería confirmar si me escuchan bien. Por acá te escuchamos bien, sin embargo, bueno, invitamos a todos nuestros usuarios que ya se están uniendo a que efectivamente pueden escuchar bien a Ninoska. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos en digamos, previo al inicio de un nuevo taller de marketing cinematográfico que voy a compartir con los participantes a partir del próximo lunes 24 de agosto. Así que bueno, nada, estoy aquí atenta a las preguntas que quieras hacerme en relación no solamente con el contenido del taller, sino bueno, a esos anécdotas o detalles que están vinculados a esta área de trabajo que mucha gente desconoce. Así es, precisamente una de las cosas más importantes es precisamente adentrarnos un poco en el mundo del marketing cinematográfico. Una, digamos que una donada en el mundo de la educación cinematográfica. La mayoría de las escuelas sabemos que enseñan hasta la postproducción, pero desde ahí en adelante hay todo un mundo por explorar. Así que yo invito a todas las personas que se siguen uniendo a que hagan todas sus preguntas y de tema, aprovechando que a nuestra invitada especial, Ninoska Dávila. Pero antes de comenzar, Ninoska, queremos conocerte un poco. Coméntanos cómo surgió ese acercamiento al mundo cinematográfico y cómo fue que te fuiste, valga la redundancia, adentrando en bueno, en este mundo tan bonito, tan competitivo y sobre todo tan comercial. Luis, creo que te perdí la conexión y no escuché lo que querías y creo que los seguidores que están entrando en este momento, en este live, no escucharon lo que querías consultarme. Ok, te pregunto, Ninoska, que cómo fue ese acercamiento cinematográfico por primera vez, cómo te fuiste adentrando en este mundo tan bonito, competitivo bueno, ¿cómo fue ese acercamiento a esta industria? No, bueno, mira, gracias por consultar comunicación social de la Universidad Central de Venezuela. Siempre mis inquietudes en relación a cómo ejercer mi rol como comunicadora estuvo vinculada más cercano hacia la publicidad que hacia la parte periodística. Y bueno, coincidió en algún momento con mi etapa de periodos de pasantía y en la cartelera de la escuela
vi un aviso que convocaba una pasantía para la película Amaneció de golpe de Carlos Ascurua en el año 1988. Yo acudí a la convocatoria, quedé seleccionada y de ahí en adelante descubrí cómo poder aplicar las inquietudes que yo tenía, que estaban más vinculadas hacia el área de la publicidad, con lo que yo estaba viendo en la carrera de comunicación. Entonces me pareció muy interesante el día a día, el proceso, todo de toda la área de la jefatura de prensa. Y en aquel entonces nosotros mandábamos la información vía fax y las fotografías se entregaban en diapositivas. No existían los celulares, las películas se entregaban en copias en 35 milímetros, la distribución era a través de camiones que iban de sala en sala llevando esas copias. Una película podía tener entre 5, 6, 7 latas dependiendo de su duración y bueno, digamos, cada circuito de cine iba recibiendo las películas en ese formato. Hoy en día estaríamos hablando de que el formato es en DCP, ya es un disco duro. Con un solo disco duro tú puedes descargar esa película en distintas salas de cine. Las fotografías ya se entregan vía digital a través de correos electrónicos o que colguemos las fotografías en alguna aplicación para eso. Pero bueno, digamos que yo he pasado como por distintas etapas, no solamente en lo que corresponde a el desarrollo de los proyectos en cuanto a cómo son sus lanzamientos, sino también en los cambios tecnológicos, en cómo nos comunicamos, cómo damos a conocer la película y también en los formatos de proyección de las películas. Entonces, fíjate que yo comencé mientras todavía estaba estudiando comunicación social en la UCB. Cuando la campaña se terminaba, para mí no había, digamos, una necesidad urgente de tener un trabajo fijo y eso me permitió ir como poco a poco perfeccionando esa metodología en cuanto a cómo desarrollar las campañas de la película, porque bueno, yo seguía estudiando, seguía viendo todo lo que corresponde a contenidos académicos, también vinculados a campañas de lanzamiento y como les comentaba, yo comencé haciendo una pasantía y hoy en día ya he desarrollado las campañas de lanzamiento de más de 30 largometrajes, es decir, me he mantenido, sobre todo buscando mucha más información sobre el tema. En Venezuela, como bien lo dijiste, no existe como una materia especializada en esta área y mi inquietud siempre fue ir un poco más allá. Mis primeros acercamientos académicos sobre esta materia fueron en Colombia, cada vez que tenía la oportunidad de ir hasta el vecino país a desarrollar algún tipo de curso, algún tipo de seminario, yo asistía y de hecho eso rindió poco a poco. Esos mismos lugares donde yo había ido como estudiante me empezaron a invitar para impartir clases en el área de marketing cinematográfico desde guión. Hasta que, bueno, en algún momento surgió la oportunidad de asistir a una maestría en España, en la SCAC, en Barcelona, y ya allí pude validar la metodología que yo venía aplicando para las películas hechas en Venezuela, pero luego, al volver, ya digamos que el conocimiento adquirido me abrió un montón de posibilidades para perfeccionar las campañas que ya venía desarrollando, pero sobre todo en beneficio de darle una mejor oportunidad a las películas con las que estaba trabajando. Es un hecho que toda esta formación que estás haciendo te ha, bueno, digamos que forjado ese criterio en el mundo del marketing, de la comercialización y la distribución cinematográfica. Te pregunto si nos puedes comentar un poco sobre, introducirnos un poco en lo que es el marketing cinematográfico, el mercadeo cinematográfico, en qué consiste y realmente de qué estamos hablando cuando se habla de marketing y comercialización cinematográfica, para todos aquellos amigos que todavía, bueno, no manejen bien los términos. Fíjate, el marketing
como tal se puede aplicar, digamos, hay como una esencia, una base, a aquellos productos que queremos comercializar. En el caso particular de las películas, estamos hablando de un producto cultural que es único. Es decir, cada pieza es única, hay que trabajarla. Entonces, el marketing aplicado al cine es distinto a si lo aplicamos a productos, productos, digamos, de primera necesidad, o por ejemplo, como ropa, calzados, alimentos, productos para niños, es distinto, porque la mayoría de esos productos se producen, es decir, tienen otros fines. En este caso estamos hablando de un hecho cultural que te dé una idea, estaríamos hablando de economía creativa, estaríamos hablando de partir precisamente de cómo ir Cuando trabajando hablamos de con derechos de economía autor. creativa, ¿a qué nos referimos? Disculpa, Ninoska. ¿Cómo? Cuando hablamos de economía creativa, ¿a qué nos estamos refiriendo puntualmente? Sí, la economía, perdón, sobre todo la economía naranja, aquellos partir de lo que tiene que ver con el derecho de autor, cómo se comercializa ese derecho de autor, es decir, cuáles son, digamos, el valor que eso tiene, y sobre todo eso se amplía porque estamos hablando de hechos culturales. Sobre todo la economía naranja lo podemos ver, digamos, en la industria musical, en la industria cinematográfica, en todos los hechos artísticos, en todo aquello que parte de un derecho de autor. De eso, digamos, a grosso modo, el tema de la economía naranja. De todos modos, esto lo vamos a ver un poco más en profundidad en el taller. Sí, quedara claro que el hecho del marketing cinematográfico no es únicamente hacer la promoción de una película. Hacer la promoción de una película es la etapa final de un proceso. El marketing engloba todo, engloba las estrategias que vamos a aplicar en relación de ese producto cinematográfico, incluye el proceso de distribución, el proceso de exhibición, digamos, la planificación estratégica exitosa en su país, pero no tienen recorrido en festivales. Cuando queremos ir a festivales, nosotros lo que hacemos es una postulación. Es el festival el que decide si selecciona nuestra película o no. Pero si nosotros queremos hacer esa trayectoria, tenemos que contemplar una serie de estrategias, una serie de gastos, una serie de materiales asociados a ese tipo de acciones, que bueno, que en todo caso cada proyecto y en función de sus productores van a tener unas metas concretas. Entonces, todo eso está incluido en el proceso de marketing de una película, que en resumen sería crear todas las estrategias en función de dar a conocer ese proyecto, de conseguir financiamiento, de ver la viabilidad que tiene la película y, por supuesto, tener una rentabilidad que es muy importante también, partes de cuánto me está costando hacer esta película. Es decir, cuarentena, ¿qué es lo que consumimos en cuanto a entretenimiento en casa? Estamos viendo películas. Muchas de esas películas se hicieron hace 2, 3 o más años atrás, pero ese es lo que estamos consumiendo nosotros.
Excelente, Ninoska. Bueno, agradecer a todas las personas que se siguen uniendo. Por acá una persona me comentaba de pausa el video, ofrezco mis disculpas, bueno, un tema de conexión que tuvimos ahí un pequeño bajón. Y María Cristina Capriles, quien se nos une, directora general de la Escuela de Cine. Bueno, bienvenida acá también a esta entrevista, acá bueno, a su espacio, ¿no? Esta es de la Escuela de Cine y Televisión. Ninoska, precisamente hablar del cine como arte e industria, estamos hablando, ¿no? De diferentes tipos de producciones. ¿Cómo encarar una estrategia de mercadeo de acuerdo a estas dos ramas, ¿no? De acuerdo a una película comercial o a una película, bien sea artística, más de festivales, más de autor independiente? Sí, bueno, precisamente el taller que yo voy a impartir a partir del lunes está dirigido para estrategia de marketing para películas independientes y películas latinoamericanas. Digamos que partimos también de tener claro cuál es el modelo de negocio de la productora o cuál es el modelo de negocio del director. Porque bueno, lo vamos a manejar de manera distinta. No es lo mismo un estudio americano a una productora latinoamericana, a proyectos que son realizados y cuyos roles de realización básicamente a veces recae muchos roles en una misma persona. El director que es guionista, que además es productor, que tiene una casa productora que va desarrollando proyectos cada 5 años, cada 2 años, una vez cada 6, 7 años, es decir, eso va variando. No es lo mismo a una productora que está sacando constantemente más y nuevos proyectos. Entonces, el contenido de este taller está precisamente dirigido para productores independientes, para películas latinoamericanas, cuyo proceso y modelo de negocio es diferente. Y por supuesto, la metodología de trabajo para aplicar a cierto tipo de fondos es distinta. Eso por un lado. Por el otro lado, tenemos que tomar en cuenta que el contenido de nuestras películas son diferentes entre sí. El cine venezolano, por ejemplo, no es un género. El cine venezolano en Venezuela se hacen películas de distintos géneros. Cada película en función de su género va a tener una estrategia distinta. No es lo mismo una película, por ejemplo, Reverón de Diego Risque, incluso si la comparáramos con la película El Malquerido de Diego Risque, estaríamos trabajando con dos temas distintos y hacia un perfil de público con sensibilidades diferentes. De eso se trata. Podríamos decir que El Malquerido fue su película más comercial. Sí, más que si es más o menos comercial, a mí me gustaría más bien que nos enfocáramos en los contenidos. Es decir, de comprender en función de cada contenido, nosotros vamos a crear estrategias específicas. Y no quiere decir hay que tener muy definido eso. Sí, y no quiere decir que una película sea mejor o peor que la otra. Simplemente está dirigido a públicos distintos. El público de Reverón, de la misma película, de una película, la misma casa productora y el mismo director, digamos, no fue el mismo público que la película El Malquerido. En algunos casos pueden coincidir, pero cuando ves que hay mayor receptividad, a lo mejor simplemente lo que está pasando es que nos estamos abriendo a otro tipo de público que está valorando un contenido porque es un poco más masivo y menos específico. Porque si hablamos también de las primeras películas de Diego Risque, son películas que tuvieron un recorrido interesante y muy importante por festivales internacionales de cine, pero estreno en salas de cine tuvieron una menor cantidad de público. Y nuevamente indico, esto no quiere decir que la película sea mala o sea buena, simplemente el perfil de público es distinto. Entonces, cuando nosotros asumimos un proyecto, lo primero que hacemos es elaborar una matriz FODA en función del proyecto con el que vamos a trabajar. Esto puede ser en distintas etapas, puede ser la película ya terminada, y ahí vamos viendo, bueno, a qué nicho de público nos vamos a dirigir, qué tan amplio es ese público, y vamos ajustando las estrategias que lo que buscan es minimizar los riesgos, porque esto es, digamos, el tema de las películas, es un tema muy riesgoso porque hay múltiples factores que pueden afectar tu lanzamiento, y pueden ser factores, algunos factores pueden ser evaluados
y corregidos durante las estrategias a la hora de evaluar cuáles son esas debilidades y convertirlas en oportunidades, saber cuáles son amenazas en función del proyecto. Pero hay otros factores externos que pueden hacer que una película no tenga la cantidad de público esperada. Y sobre todo en Venezuela hay muchos factores externos importantes, como la parte económica, el hecho de los racionamientos eléctricos, que eso cambió el hábito del consumidor de películas en salas de cine. La misma circunstancia de la cuarentena a nivel mundial ha afectado todo tipo de estrenos que estaban programados en las salas de cine. Esos son factores externos que luego, ¿qué hace uno en esos casos? Bueno, luego tiene que crear unas nuevas estrategias para ver cómo puedes seguir adelante con el proyecto que estás trabajando en este momento. Y precisamente es muy interesante eso que nos comentas, Ninoska, porque precisamente, valga la redundancia, la pandemia ha modificado muchas maneras digamos que de películas. No, ¿nos puedes comentar precisamente hablando de lo que es el ciclo de vida de una película, desde el momento en que se estrena en las salas de cine, por el DVD, el video on demand? Sabemos que por lo menos hay noticias últimamente en que se está apostando más actualmente al streaming que al DVD, al formato casero. Y sabemos que, bueno, ya cuando una película llega en televisión, quizás es su última fase, ¿no? De distribución, cuando llega ya a la televisión abierta. ¿Nos puedes comentar un poco al respecto acerca de cuáles son los recorridos por los cuales pasa una producción una vez que sea estrenada oficialmente? Sí, fíjate. Lo principal siempre ha sido los lanzamientos, digamos, en salas de cine. Pero también, dependiendo de la estrategia que tú te planifiques, tu inicio de recorrido puede ser en festivales clase A. Es decir, tener la oportunidad de hacer tu estreno en un festival como Cannes o en las selecciones de Cannes paralela es muy importante y te cambia incluso el calendario de actividades vinculadas a la presentación de tu película ante un público. Hay películas que pasan hasta entre 6, 7, 8 meses recorriendo distintos festivales importantes antes de estrenarse en sus salas de cine. Pero bueno, eso va a depender también del tipo de película. No todas las películas tienen ese recorrido, pero bueno, esto hay que también tomarlo en cuenta, película para festivales. Luego estaríamos a las salas de cine en concreto, luego empiezan a haber otro tipo de ventana. El Blu-ray va a depender del territorio. Hay territorios que todavía se comercializa la película en este tipo de formato. No sería el caso de Venezuela. Aquí en Venezuela estaríamos hablando de los videos piratas, que sí, que todavía hay, puedes conseguir ciertos títulos de películas venezolanas en algunos lugares, otros lugares donde puedes conseguir películas que son copias legales en ese formato. Yo no estoy segura que sea algo que vaya a desaparecer, pero sí tengo claro que hay territorios que todavía comercializan las películas en este formato. No es un formato que simplemente... Por acá tenemos un comentario de Luis Rahamud, que gusto tenerlo por acá, de director Gabriel Corozopando, quien nos dice: el ciclo de vida de una película no depende de la taquilla, sino del contexto cultural. Bueno, muchas gracias por el apunte, Rahamud, que precisamente es un aporte que estás haciendo, que, bueno, que era un poco también lo que trataba de explicar, de que los recorridos o las ventanas que tenga una película no es un factor, digamos, yo no me contemplo si tiene taquilla o no. Es decir, ya, digamos, también va a depender de quién tiene el modelo de negocio y quién se está acercando al proyecto. Cuando tú estás del lado de planificación, ya tú tienes ciertos criterios y ciertas experticias para más o menos ver, bueno, mira, esta película puede hacer recorridos en festivales o no. Ganar un premio a un festival importante te abre un mundo de oportunidades que no necesariamente va a tener una película que sea exitosa solo en sala de cine. También estaríamos hablando de, bueno, ¿qué es el éxito?
qué es el éxito para un realizador, qué es el éxito para una película. Eso es de las metas que tú te propongas en función de tu proyecto. Entonces, si tu proyecto tiene posibilidad de tener un recorrido internacional, bueno, tú estableces un camino a recorrer. Si tu película más bien va dirigida a tu mercado original y, y ya tenemos, digamos, seducido a ese público y le va muy bien, bienvenido sea. Igual va a tener otras oportunidades distintas. Cada película va a tener su propio recorrido. Hay otros recorridos que no se pueden comparar entre sí. Ahí es donde entra un ente internacional que coloque tu película en esas otras ventanas, que ya las negociaciones son distintas, no son negociaciones personalizadas, son negociaciones por paquetes, son negociaciones para lugares muy específicos. Entonces eso va a ir variando. La película puede ser negociada en los aviones, puede ser negociada para autobuses, sobre todo aquellos territorios de que para transmitir cierto tipo de contenidos tiene que pagar una serie de impuestos, tiene ahí un seguimiento como más específico en cuanto a la valoración del derecho de autor y esos pases que ocurren que efectivamente, bueno, tienes que tener una autorización y tienes que haber pagado por eso. Pero bueno, eso es específico también por distintos Por, territorios. por acá, Bea Mirales nos dice, se diría que cada película tiene su personalidad y su individualidad para cómo ser promocionada. Complementando esto, Ninoska, es importante que un productor, un cineasta, tenga claro eso desde el primer momento en que comienza ya a hacer, bueno, el guión, tener claro si su película quiere ser comercial o, bueno, quiere ser por un público amplio, quiere ser por un público selecto. Eso es importante, fundamental que se tenga en cuenta desde un primer. Sí, fíjate, yo lo que creo es que es importante que se rodee de un equipo de trabajo y que cada quien cumpla su rol. Para mí es importante el derecho de autor y el derecho de creación. Cada quien es libre de crear la obra que quiera y con la que se sienta más cómoda. Luego va a venir otra serie de pasos y en esos siguientes pasos sí es importante el acompañamiento de personas especializadas en el área, que puede ser bien sea un distribuidor de cine, puede ser un coordinador de marketing, que den esa mirada a ese proyecto que ya está, en este caso estaríamos hablando, puede ser como ese primer análisis de ver las perspectivas comerciales que tiene ese proyecto que ya ha sido escrito. Porque no es, diga, cocina. Esto no es que tú colocas los ingredientes y te va a salir la torta fantástica, ni mucho menos. Esto, cada película, decía una de las personas que está participando, sí, cada película tiene su personalidad y la confrontación que tiene este producto cultural con el público es una cosa totalmente en relación incluso a sus géneros, en relación a cómo vas a ofrecer la película al público en general y las expectativas que les vas creando, pero es el público el que finalmente con el boca a boca va a definir si la acompaño o no, si la recomiendo o no, que finalmente esa es la publicidad más importante que tienen las películas. En todo caso, es importante que el director ya se vaya reuniendo en función de la etapa, digamos, más avanzada que tenga, cuando lo considere necesario, buscar a esas personas que puedan estar pensando en la comercialización a futuro. Por acá, bueno, tenemos dos comentarios. Nos pregunta que si el productor debería estar escoltado por el producto. Marijosi, por otra parte, nos pregunta si puede suceder que sea para un público selectivo. Se ha dado esos casos, bueno, lo comentábamos, cada película va en función de un público específico. ¿Qué le responde Ninoska? Sí, efectivamente, cada público va a tener, cada película va a tener su nicho de público. Hay películas de grandes estudios que tienen ciertas características en cuanto a su contenido y cuando ellos hacen el lanzamiento
a través de las distribuidoras y las exhibidoras, van entonces haciendo un estimado en qué salas las van a proyectar, y todo eso tiene detrás todo un análisis, es decir, todas las películas no se estrenan en la misma, digamos, en la misma cantidad de salas de cine, según el tipo de película, si es masiva, si es una película mediana, si es una película para un público limitado. Fíjense que aquí no estamos hablando si es una buena o mala película o una película, no estamos hablando de eso, estamos hablando de si es una película masiva en cuanto a cantidad de público que puede convocar a unas películas medianas a películas limitadas. Entonces, en función de cada una de esas percepción inicial que tienes de la película, los distribuidores hacen estimaciones, hacen propuestas de en cuántas salas debería estar la película y, por supuesto, indistintamente de sea una película masiva, mediana o limitada, hay un proceso importante que hay que ejecutar que está vinculada a darla a conocer hacia el público. Si bien nos vamos a dirigir al nicho principal, tenemos que ampliarnos un poco más, bueno, para apostar también a que a lo mejor haya otro tipo haya una cantidad de personas que puedan estar interesadas en ese tipo de película. No, tampoco nos podemos cerrar. Es limitada, no voy a hacer publicidad, de eso no se trata. Que hemos planificado. Entonces, sí tengo que mencionar que una de las cosas en cuanto a la con suficiente previsión en cuanto a lo que sería la inversión en el desarrollo de actividades vinculadas al lanzamiento de las películas. Entonces termina en desventaja con otro tipo de títulos que se estrenan en Venezuela. Pasando ya a nuestro siguiente punto, Nino, este cierre de nuestra tertulia, que ciertamente ha sido muy provechosa. Por acá tenemos, bueno, un halago de Luis, eres la mejor, Ninoska. Tus experiencias en esta industria cinematográfica, bien sea en festivales de alto renombre como Cannes, o bien sea en algunas producciones del cine venezolano, caso El Malquerido, o de tantas otras que has hecho. Si pudieras compartir con nosotros un poco de esas anécdotas positivas o quizás de esas situaciones que nos recomendarías o que les recomendarías a las personas que al marketing cinematográfico en base a tu experiencia de esta industria. Bueno, no sé cómo responder la pregunta porque mezclaste varias cosas. Yo he tenido la oportunidad de ir a festivales internacionales de cine bajo distintas figuras. En algunos casos me he acreditado como periodista, en otros casos, por ejemplo, fui varias veces al festival en representación de acompañando a dos películas. Fui por Manuela Sáenz, La mágica aventura de Oscar, y estuve en Guadalajara acompañando a Pelo Malo. Tuve la oportunidad de estar en el Festival Internacional de Cine de Morelia, ya en este caso acreditada como periodista acompañando, estaba en la película, en una película del director Luis Mandoki y se estrenó precisamente en el Festival de Morelia. También tuve la oportunidad de estar en el mercado de Cannes, ya en este caso fui acreditada por una productora catalana que estaba vinculada a el SCAT, que fue donde estudié el máster en distribución y venta cinematográfica. Eso fue muy importante para mí porque me permitió ver en el lugar
digamos, en el mercado de Cannes, ver, bueno, ¿qué pasaría si? Es decir, ¿qué pasaría si yo tengo una película que tiene que estar, que va a estar aquí y tiene que darse a conocer en medio de en este lugar que es tan grande, que tienen títulos y propuestas de todo el mundo? ¿Cómo hacerme visible? ¿Cómo hacer visible una película en donde yo esté trabajando? Entonces, para mí fue muy ¿Qué fue lo que importante. más te sorprendió de ese gigantesco mundo? En el caso de Cannes, ¿no? De llegar a un festival de clase A, ¿no? Digamos que cuáles fueron esas experiencias que más te llamaron la atención o te marcaron de estar ahí presente. Sí, llegar hasta allá hay que ir con una estrategia de relacionamiento. Es decir, no puedes estar ahí simplemente de paseo. Tienes que saber exactamente a quién vas a contactar. Tienes que tener claro las posibilidades de encuentro que puedes tener allí. Es decir, estar allí cuesta mucho dinero, es muy grande y tienes que tener claro qué tipo de contactos puedes hacer. No son contactos que vas a hacer allí cuando llegues, no, tiene que ser planificado, tiene que ser estudiado, tiene que ser con cierto criterio. Bueno, yo quiero ofrecer, lo voy a hacer yo como productora. También es importante también saber qué rol estoy cumpliendo. Soy simplemente la productora de una película, soy el instituto de cine que tiene un stand allá. Bueno, en este caso no, en este momento, digamos que las circunstancias han cambiado un poco la dinámica de estos grandes eventos. Este año por primera vez el mercado de Cannes se hizo vía online, entonces de alguna manera facilitó la participación de productoras a nivel internacional. No podrían asistir físicamente por razones de costo, porque estamos hablando de que son costos importantes. Aún así, incluso participar en costo importante, pero sobre todo estaríamos hablando de que es un lugar de trabajo, es un lugar donde la gente no va a cerrar contratos, a terminar de hacer negociaciones, a ofrecer cosas concretas. Y eso es muy importante tenerlo claro. Es decir, no se trata de, sí, la alfombra, mucha gente lo ve como, no, es que la alfombra roja, uno va de fiesta en fiesta. No, es No se una va a oportunidad pasear. única. Estamos hablando de que son reuniones donde las principales profesionales de la industria cinematográfica mundial están reunidas ahí. Y si uno va a tener un contacto con alguna de esas personas, tiene que ser una cosa concreta, clara y bueno, y que sea en beneficio de ambas partes. Ya para finalizar, Ninoska, ¿cómo ves el panorama cinematográfico? No solamente, bueno, digamos, puntualizando en Venezuela y digamos que cuáles serían tus palabras a todas esas personas que nos escuchen, a todos esos estudiantes. ¿Cómo ves el panorama del cine venezolano desde el punto de vista comercial, ¿no? Con todas estas propuestas que se han venido dando de plataformas streaming, bueno, de mantener, por supuesto, nuestros festivales, nuestros premios de la academia que ya próximamente se van a celebrar. ¿Cómo ves el panorama en general de la cinematografía venezolana? Bueno, fíjate, la pandemia nos ha obligado a todos, y cuando digo todos, hablo de todos en general, a reinventarnos, a modificar nuestros modelos de negocio. Aquí estoy hablando de todas las empresas en general, no solamente a las empresas vinculadas a cine, de quienes quieran hacer películas. Entonces, simplemente lo que está ocurriendo es que estamos buscando la manera de adaptarnos y de ofrecer. Claro que el consumo de entretenimiento ha cambiado radicalmente. Todavía es un proceso en desarrollo porque cada quien se está ajustando en función de los servicios que ya prestaba y los servicios que puede comenzar a prestar, porque también el cambio de modelo de negocio pasa por un análisis claro de que tienes que ofrecer un servicio idóneo. Cuando hablamos de que están de
streaming que antes no existían, ofrecer eso tiene que tener, digamos, todo muy bien hecho, pero cuando vaya a acceder a esas películas, bueno, la puede acceder de la mejor manera y que no pierdas calidad, no se te caiga la conexión, que sea, si hay una cantidad de cosas que están asociadas a estas nuevas, están en la competencia, cuáles son las competencias directas, cada una incluso ahorita cuando tú estás viendo cómo Disney está modificando también su propia estructura, que aquí estaríamos hablando del gran negocio, el gran modelo de negocio del entretenimiento, pasar de tener crucero, juguetes para niños, hoteles, la producción de películas y ahora entonces su canal de streaming, que bueno, que incluso cada vez está digamos, ajustando por territorios. Entonces, claro, es muy complejo y cada quien va a ir reinventando en función de sus posibilidades. En cuanto al cine venezolano, yo creo que simplemente en cuanto a cómo vamos, las películas se van a seguir haciendo. Los directores siguen creando, los guionistas siguen creando sus historias. Es decir, eso va a seguir pasando. Los festivales internacionales van a seguir existiendo, van a tener digamos, distinta conexión con el público. Incluso lo que estoy diciendo está en desarrollo, ¿no? Hay festivales que ya están ofreciendo como una participación mixta, presencial de manera limitada, vía online de manera un poco más amplia. Ahorita en Chile hubo un festival, creo que no ha terminado, que está ofreciendo la visualización de las películas participantes de manera gratis para el territorio chileno, pero para los que estamos fuera no lo podemos ver, pero sí podemos participar en los conversatorios, algunas actividades, digamos, de índole académico. Yo creo que todavía esto está en desarrollo y cada quien se va a ajustar en la medida de sus posibilidades. Y en el caso venezolano, como te comenté, igual, tenemos que mirar afuera y ver cómo le damos la vuelta, cómo hacemos para seguir trabajando en nuestras películas. Las historias que van a surgir en estos momentos, yo estoy segura que en los próximos años van a ser tremendas historias. La misma circunstancia da para de verdad, para muchas historias creativas. Y bueno, ya veremos en los próximos años, pero digamos que este tema está en desarrollo y la sensibilidad también está cambiando. Pero sobre todo hay que estar atentos a el hábito del consumidor. Es decir, qué tanto se va a modificar, qué tanto hay salas de cine en España que ya han abierto sus puertas y el público ha acudido a las salas de cine. El tema de ver películas en un autocine. Es decir, vamos a ir viendo si esas cosas son simplemente por un periodo de tiempo corto o si se van a mantener en el tiempo, pero va a depender del modelo de negocio de cada quien. ¿Cuál es el modelo de negocio del distribuidor? ¿Cuál es el modelo de negocio del exhibidor? Cómo podemos, en el caso de del rol del productor ejecutivo, en la casa productora, cómo va a seguir financiando sus proyectos, a qué fondo va a acudir. Los fondos siguen estando ahí, las convocatorias siguen ejecutándose. Bueno, en resumen, estamos en pleno desarrollo de una circunstancia muy puntual para el tema del marketing cinematográfico y de la industria cinematográfica a nivel mundial. Bueno, por acá Bea Mirales nos dice que todo está en proceso de adaptación y de transformación, de creación de nuevas opciones. Yo agradezco, bueno, a todas las personas que hoy nos han estado acompañando. Bea Mirales nos dijo también, súper interesante la entrevista, muchísimas gracias. Estu Arriba, especialista en efectos visuales
que precisamente es el encargado, egresado de la escuela, encargado de las presentaciones multimedia de los premios SACAF. Gracias a todos por estar acá en este día y estoy seguro que esto lo van a seguir muchísimo en el próximo taller de Ninoska Dávila. Ninoska, gracias por la exposición. Aprovechamos de promocionar todas tus redes y tus próximos eventos. Sí, bueno, a partir del lunes 24 comienza una nueva edición del taller de marketing. En esencia, el contenido, digamos, se mantiene. Sin embargo, el contenido propiamente por temática siempre se va actualizando las circunstancias. En este caso, muchos de los contenidos va a la par de estas reflexiones que acabamos de hacer en función de, bueno, cuál es el cine que viene, cómo vamos a seguir, qué convocatorias se mantienen, cómo vamos a promover la película en unas circunstancias como esta. Si mi película se va a estrenar en este momento en streaming, ¿cómo hacemos? Es decir, eso siempre es parte, digamos, de ese plus en algo teórico, sino en algo que siempre se va actualizando en función de las circunstancias y que además tiene un proceso práctico. Para el 1 de septiembre tenemos otro taller organizado por Cinema Press, que es taller de guión para cine, que eso lo dicta Fernando Venturini. Ese sí es un nivel 1, tiene una fase teórica y tiene una fase práctica. Esa fase práctica es para aquellas personas que se inscriban con la primera sinopsis. Y la idea del taller es que el participante salga de allí por lo menos con una escaleta, que sería como una etapa previa, y va a tener unas asesorías con el facilitador. Entonces, estaríamos hablando de 2 talleres. El lunes comenzamos el de marketing cinematográfico, el lunes 24, y a partir del 1 de septiembre se comienza el taller de guión para cine con Fernando Venturini. El que esté interesado en cualquiera de los 2 talleres me puede WhatsApp al 0414-280-4064. Repito el número, 0414-280-4064, o a través de mis redes Cinema Press, que estoy en Instagram, Twitter o Facebook. Y bueno, aquí quedamos a sus órdenes para cualquier otra pregunta que tenga o cualquier otra información que quieras que les comparta con tus seguidores. Muchísimas gracias, Ninoska, por acompañarnos en esta tarde. Ha sido un inmenso placer conversar acerca del marketing, una interesante y que es sobre todo muy importante en estos tiempos. No, bueno, gracias a ustedes, gracias a la escuela, gracias a Capriles, que tuve la oportunidad de tener otros cursos, y fue de verdad súper provechoso para todos. Aquellas personas que estén interesadas en profundizar algunos de estos temas, bienvenidos a nuestro taller. Bueno, cuando quieran. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, compañeros, en marketing cinematográfico con un máster precisamente en distribución y el marketing cinematográfico. Ha ejecutado más de 30 de campañas de promoción, información para más de 30 largometrajes dentro del cine venezolano. Esta entrevista va a quedar colgada como siempre en el IGTV de la Escuela de Cine y Televisión, asimismo en su canal de YouTube, y invitándolos como siempre todos los viernes a las 5 de la tarde. El próximo viernes vamos a tener a Luis Carlos Cook, director de Papita Manito Stone, otro egresado de acá, de esta casa. Y bueno, también, por supuesto, recalcar que la escuela en este está dictando muchísimos cursos, especializaciones también. Ya estamos en un nuevo periodo en la modalidad online, en este formato con profesores de altísima calidad. Para mayor información los invito a que soliciten, escriban al correo coordinación@ecinetv.org.be, y como siempre agradeciéndoles a todos su acompañamiento. Muchísimas gracias, Ninoska, y bueno, nos seguimos conversando. Un saludo a todos.